dispuestos a escuchar tu voz, Señor, con un corazón dispuesto. Ayúdanos, Dios, a tener ese corazón sencillo, enseñable, a lo que tú nos quieras hablar, Señor, a través de tu santa palabra. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener esos oídos dispuestos, que no haya en nosotros un corazón orgulloso, sino un corazón que pueda ser confrontado con tu verdad y que pueda ser enseñado y que podamos, Señor, ponerlo por obra, cambiar aquello que tú quieres que cambiemos y que demos un giro en el rumbo, Señor, equivocado que podamos llevar en lo que tú nos muestres y que sea para tu gloria, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias por mis hermanos, por su disposición, por su amor a ti, a tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Sigue hablándonos y sigue enseñándonos, por favor, te lo ruego. Gracias, mi Dios. Amén. ¿Tú me dices, Dani? ¿Ya estoy? Ok. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente. Estamos en el Instituto Bíblico, en otra clase del Evangelio de Juan. Y bueno, el día de hoy, como bien dijo Juanito, vamos a comenzar el capítulo 17. Ok, bueno, pues vamos a leerlo, ¿les parece? Este se conoce, muchos teólogos lo describen como la oración sacerdotal. Y el título que dice la Reina Valera es Jesús ora por sus discípulos. Y bueno, vamos a leerlo. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que aquellos que me has dado, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, les decía que muchos dicen que es como que es le llaman, les digo, que la oración sacerdotal. Y vemos aquí, bueno, una gran riqueza, ¿no?, de todo lo que el Señor nos puede mostrar. Vamos a ver, vemos el amor tan grande, ¿no?, que muestra aquí el Señor Jesús para los suyos. Cómo les ha venido hablando, exhortándoles, guiándolos, animándolos, dándoles tanta palabra, y Él termina con esta oración. Aquí vemos, igual vamos a ver muchas cosas dentro de esta oración. Yo creo que hoy vamos a ver, si Dios lo permite, solo a lo mejor del 1 a ver si terminamos el 3. Vemos cómo vuelve el Señor a decir, ahora a pedir al Padre por sus discípulos, en muchas cosas, ¿no? En santidad, en unidad, o sea, él orando por nosotros, para que a través de Él, de la obra de Él, o sea, haya ese fruto en nosotros, ¿no? Habla justamente eso habla de conocimiento, porque habla de que Él nos santifique en su verdad, y para eso pues habla de conocimiento, habla de comunión, habla de santidad, habla de que hablemos al mundo su verdad, y que vivamos en unidad. Habla de esa. Vamos a estar hablando mucho de esa unidad, y vamos a tratar de que Dios nos ayude a entender qué es lo que Él espera de nosotros en cuanto a la unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea a través de esa unidad entre el Padre, el Hijo, ¿no?, y la Iglesia. Vamos a entender que nuestro comportamiento, igual el Señor está aquí reforzando eso, ¿no? O sea, está dando por hecho que nosotros no somos de este mundo, ¿no?, como ya lo ha venido diciendo, y nos da esperanza, nos da mucha esperanza también de que Él va al Padre, vuelve a decir, pero que nosotros vamos a tener esta esperanza de estar igual con Él, ¿no? Es algo hermoso toda esta parte, porque de verdad es como el Señor, con tanto amor, si lo pueden ver, está orando al Padre a favor de los suyos, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a volver a leer el versículo 1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, pues les decía que algunos autores consideran este capítulo como el pasaje más solemne, profundo y elevado en el Evangelio de Juan, y algunos dicen que hasta en el Nuevo Testamento.
hay un autor que dice que teológicamente Juan 17 es uno de los capítulos más importantes en el Evangelio de Juan, puesto que es un acto de intercesión y que por eso se conoce comúnmente como la oración del sumo sacerdote o la oración sacerdotal de Jesús. Este título se ha aplicado a esta oración por lo menos desde el tiempo de Cirilo de Alejandría, 444 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y otros la llaman la oración de consagración. Aquí, bueno, vemos que desde que el Señor Jesús desde que está lavando los pies de los discípulos, que lo vimos en el capítulo 13, junto con toda la exhortación, las enseñanzas que les muestra desde el capítulo 14 hasta el 16, pues es como que encuentran su culminación aquí en esta oración, en el capítulo 17, que vamos a estar estudiando. Y bueno, aquí nosotros podemos ver que solo el Señor Jesús podría orar en tal manera que aquí podemos ver el sometimiento de Él al Padre, porque está el Señor Jesús en la carne, su soberanía sobre los hombres, es lo que podemos ver en esta oración. Aquí en esta oración podemos ver la relación tan íntima que tenía el Señor Jesús con el Padre, su preocupación sincera por el bien de sus discípulos, su anticipación de muchos que habrían de creer en Él, en sus promesas a través del testimonio de sus discípulos. Y todo lo que les decía lo podemos ver en este capítulo. No hay, entre los estudiosos, no se ponen de acuerdo el lugar exacto donde creen que dijo esta oración, ¿no? Si fue en el aposento alto, si fue ya en el patio del templo, o si, como dice en el 18:1, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, ya al terminar este capítulo, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Tampoco se sabe si fue ya a lo mejor cerca de ahí, ¿no? Porque es el capítulo que sigue y es como comienza. Bueno, en fin, entonces no hay un lugar exacto, ¿no?, donde podamos decir dónde es donde pronunció esta oración. Pero sí, esta es la oración más larga que el Señor Jesús pronunció y que está registrada aquí en las Escrituras. Y bueno, nos podríamos preguntar si esta se puede considerar como un modelo de oración, así como lo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿no? Que es no para que lo repitamos así como merolicos, sino ciertamente es como lo consideran como un modelo de oración, ¿no? O sea, que todos esos elementos son los que pues deberíamos de tener cuando oramos, ¿no? Entonces, en algún sentido, muchos creen que sí debería de considerarse también un modelo de oración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta oración indica que el propósito de nuestras peticiones debería ser la gloria de Dios, como Él ya se los ha venido instruyendo, ¿no?, a sus discípulos. Esta oración entonces nos guía a eso, ¿no?, a que nuestras oraciones siempre busquen dar la gloria a Dios, cualquier cosa. Si eso lo tomamos como lo primero, pues ahí ya a lo mejor se van a descartar muchas cosas, ¿no?, para llegar a orar al Señor, sino siempre buscando la gloria de Dios. También muestra que deberíamos orar no solo por nosotros mismos, sino también por otros. Y aquí lo vamos a ver claramente, ¿no? El Señor Jesús, el primer versículo, creo, nada más, habla, o sea, y bueno, los primeros
3 versículos, perdón, hablan algo acerca de él. Después ya es orar a favor de sus discípulos, ¿no? Sin embargo, en un sentido todavía más profundo, esta oración sacerdotal porque del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, pues no puede ser un modelo de oración también, porque es una oración única que nadie más podría pronunciar, ¿no? Pero sí como con esos elementos. Y aquí tampoco nunca dice oren así, como bien sí lo dice en Mateo, ¿no? Donde dice del Padre Nuestro, dice cuando ustedes oren, oren así. Esto no, o sea, es una oración que él da, pero pues, o sea, él ya ha venido enseñando justamente eso, ¿no? Dice que está diciendo que pidamos en su nombre, pero busquemos la gloria de Dios. Pues ha venido hablando acerca justo de la unidad. Desde que estaba lavando los pies, ¿no? Enseñó eso, enseñó la humildad, el servirnos unos a otros, el no tener un corazón egoísta, ¿no? Sino justamente como él, o sea, está enseñando orar por los demás, ¿no? Y desde ahí, pues el Señor nos empieza como en toda la Escritura, ¿no? A confrontar, o sea, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Son egoístas acaso? Porque de la abundancia del corazón siempre va a hablar nuestra boca, ¿no? Siempre, para ver cómo estamos. Alguien una vez me dijo, ¿quieres saber cómo está el corazón de alguien? Escúchalo orar. Y tú sopas, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor oramos por algo y terminamos siempre poniéndonos a nosotros adelante, ¿no? O sea, como que a lo mejor tu cabeza estás orando por algo y terminas poniendo tu necesidad, ¿no? Al final, o sea, cuando a lo mejor es hasta complicado orar sin meterte tú, ¿no? O sea, y eso habla de que necesitamos todavía ser cambiados, necesitamos ser más como Él, ¿no? Menos egoísmo, menos nosotros ahí como protagonistas de la escena, ¿no? Como siempre a lo mejor victimizándonos o pues siempre poniéndonos ahí, ¿no? Al frente, les decía como un protagonista, ¿no? Y pues no se trata de nosotros. Y eso poco a poco lo vamos a ir pues comprendiendo, el Señor nos va a ir haciendo entenderlo. Pero bueno, esta oración contiene ruegos más que peticiones. Esta oración entonces es única. Aquí podemos ver como un tema constante, entonces es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Sin embargo, si bien la oración revela una unidad maravillosa, una unidad entre dice que sean uno, como dice, como tú conmigo somos uno, así que ellos sean uno conmigo, ¿no? Lo vamos a ver. Habla de esa unidad. Entonces aquí podemos ver 3 partes. Primero, de los versículos 1 al 5, vamos a ver cómo el Señor Jesús habla de sí mismo, ruega por sí mismo, del 1 al 5. Algunos comentaristas dicen que es del 1 hasta el 8, ¿no? Pero bueno, dejemos del 1 al 5. Luego, en segundo lugar, él ora por los apóstoles del 6 al 19. Y en tercer lugar, por la iglesia universal, por la iglesia en general, por nosotros del 20 al 26. Algunos dicen que esta es la primera, salud. Bueno, aquí vemos que en la primera parte de la oración les decía, el Señor Jesús ora por sí mismo, aunque definitivamente no lo hace
de un modo egoísta. Dice que él, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre. Padre fue lo primero que hizo. Levantó los ojos al cielo y dijo, Padre. Aquí vemos entonces que dice, la hora ha llegado. Él ya se estaba enfrentando ya, ahora sí, a esa hora. Esa hora ya ahora sí que ya era el Cronos, ¿no? También, ya venían por él. Aquí vamos por ejemplo en el capítulo 12, versículo 23. Aquí vemos también cómo él habla de que ya había llegado la hora, pero todavía no era la hora, o sea, ya como el cronos, sino habla del kairos, de los tiempos, ¿no? Que ya era. Sí recuerdan que eso ya lo habíamos visto, que muchas veces le decían, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora, ¿no? Todavía no, o sea, pero cuando ya era, él dijo, ya viene la hora, ahora ya es el tiempo, ¿no? Vemos aquí en el 12:23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el 13:1 dice, igual, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Igual, entonces, para él era un hábito orar. No es que esta sea la única vez que él oró al Padre, lo podemos ver en muchas citas, y ahorita lo vamos a ver cómo el Señor oraba en momentos, o sea, y están registrados, obvio estaba en comunión constante con el Padre, pero en momentos específicos lo podemos ver cómo era su manera de orar, ¿no? Era un hábito en su vida, el orar. Orar como lo había hecho siempre cuando tenía que hacer frente a una gran prueba o alguna crisis. Miren, podemos ver, por ejemplo, vamos a ver Lucas 6:12. Lucas 6:12. Me dicen si ya la tienen. Aquí, por ejemplo, la Reina Valera lo pone como elección de los 12 apóstoles, Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto dice que pasó? La noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ya dice el nombre de todos los apóstoles, ¿no? Pero fíjense aquí, o sea, lección. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que enfrentar alguna decisión, alguna situación en nuestra vida normal? ¿Y cuántas veces hemos ido a Dios? Para empezar, ¿cuántas veces hemos ido a Dios previamente a tomar esa decisión? O sea, para que lo reflexionemos, no me lo digan. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces de ir a Dios ha sido nada más así de, no sé, a lo mejor en el camino, ¿no? Señor, tú sabes, guíame por favor, ¿no? Uy, los espirituales, los que estamos en comunión íntima con el Señor todo el tiempo, que solamente es así y guíame, ¿no? O cuántas veces verdaderamente, imagínense el ejemplo que el Señor Jesús nos está mostrando, ¿no? O sea, él iba a tomar una decisión trascendental y cómo dice que él, o sea, iba a orar porque era su manera, o sea, de tener comunión con él, ¿no? Y pasó esa noche orando a Dios y después viene y ya toma decisiones. ¿Ustedes creen que fueron decisiones en la carne? Pues no, fueron decisiones que buscaban la gloria de Dios, ¿no? Pero él venía de esa comunión íntima y permanente con el Señor, orando a él, ¿no? Hoy en día, pues, la verdad es que para empezar, el afán
la ansiedad, el descuido, son tantas cosas, ¿no? Que Dios nos muestra que debemos de, o sea, y justamente nos lo muestra para así como que hacer un freno y cada quien examinarnos y corregir. Es el momento. Miren, vamos a ver otro ejemplo en Marcos 1:35. Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces aquí vemos cómo él igual oraba, o sea, podemos ver reflejo de su comunión permanente con el Padre. Muy de temprano, ya vimos que pasaba toda la noche orando, luego aquí se levantaba muy temprano, oraba, saliendo aún muy oscuro, no sé, 5 de la mañana quizás. Dice que de ahí se fue a un lugar desierto y oraba, seguía orando, ¿no? Y entonces después pues iba y predicaba, hablaba, obviamente los demonios se le sometían. Y aquí que podemos ver igual, o sea, es una comunión constante incluso para hablar de Él, ¿no? Porque nosotros si vamos y hablamos del Señor, pero estamos vacíos, ¿qué vamos a hablar? O sea, ¿qué vamos a dar? Pero si tú mantienes una comunión constante con el Señor y además, obviamente, con entendimiento en su palabra, con la lectura de su palabra, pues obviamente vamos a saber qué decir y qué hablar en los momentos que Él va a permitir que a lo mejor en nuestra vida cotidiana podamos enfrentar, ¿no? Pero si estamos vacíos, si estamos a lo mejor solamente llenos de mundo, afanes, preocupaciones, o sea, pues puro mundo y no de Él, pues cuando llega el momento en el que tenemos que manifestar la verdad, pues va a salir lo que hay adentro de nosotros, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de la comunión que mantenía el Señor en sus oraciones. Vamos a ver ahora Juan 5:16. Juan 5:16. Aquí vemos como el contexto es el paralítico de Betesda. Como había ahí un hombre que ya tenía, que dice 38 años que estaba enfermo, ¿no? Y que estaba en un estanque cuando dice que venía de tiempo en tiempo un ángel, agitaba el agua y la gente entendía que el primero que descendiera a ese estanque, después del movimiento del agua, iba a quedar sano, pero pues él nunca llegaba, ¿no? Nunca llegaba, y vemos aquí que el Señor Jesús vino y lo sanó. Y entonces en el 16 dice, bueno, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que les había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No, creo que me equivoqué. No me hagan caso, está mal esta cita. A ver, ahorita la busco, Espérenme un segundo.
No sé qué hice. Pero bueno, esos son ejemplos entonces en los que nos muestra cómo el Señor oraba. Y dice entonces en el Juan 17:1, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Aquí también vemos pues la confianza, el acercamiento, pues porque era una constante comunión con el Padre, era un hábito de vida, ¿no? Lo que el Señor Jesús mostraba. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí en Juan 11:41, vemos cómo dice, Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, cuando resucita Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, o sea, igual que ahorita, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos ahí, o sea, la misma manera de actuar, la misma comunión, el mismo acercamiento constante con el Padre, ¿no? En Marcos 6:41, aquí igual, aquí esta parte, donde se está llevando a cabo la alimentación de los 5,000, aquí vemos esa misma actitud del Señor en el 41, como dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Marcos 6:41 dice, y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Entonces aquí igual vemos, ¿no? Esa actitud de levantar los ojos al cielo, ahí los bendijo, o sea, de buscar al Padre en constante comunión con el Padre. Y vamos a ver finalmente, Marcos 7:34. Marcos 7:34. Dice así, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aquí es cuando él sana a una persona que estaba sordomuda. Entonces vemos aquí también justamente la comunión de él con el Padre. Levantando los ojos al cielo, gimió, dice, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Si se dan cuenta, entonces ahí como nos muestra en diferentes escenas, diferentes tiempos, como el Señor tenía la comunión íntima con el Padre, ¿no? Siempre volteaba los ojos al cielo, siempre en esa dependencia, en esa reconociendo la autoridad del Padre, pero con una comunión íntima con Él, constante. Ya vimos que oraba constantemente con Él, ¿no? Y vamos a ver, acompáñenme a Lucas 18:13. Lucas 18:13. Aquí vemos lo contrario. Aquí vemos otro tipo de actitud. Aquí vemos la actitud del publicano, ¿no? Aquí dice cómo el fariseo, desde el 11 dice que él estaba puesto en pie y vemos cómo él decía, Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos otro tipo de oración, ¿no? O sea, aquí vemos la oración del fariseo, pero dice que él oraba consigo mismo. ¿Ya vieron? O sea, aquí no habla de una comunión, de una dependencia, de un corazón humilde delante de Dios, ¿no? Sino él oraba con altanería, con orgullo, asumiendo, viéndose a sí mismo como una persona que estaba por encima de otros, ¿no? Y aquí vemos cómo, o sea, vean ese contraste, o sea, el Señor Jesús no oraba para sí mismo, ¿no? O sea, él se veía la dependencia del Padre, siempre era igual en agradecimiento, en sumisión, para dar hacia los demás, una actitud totalmente incorrecta. Entonces aquí que nos enseña igual que no se trata de palabrerías, se trata de la condición del corazón, ¿sí? Se trata del reconocimiento, aquí como el Señor Jesús dice, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, pero con esa sumisión, con ese reconocimiento, no como el fariseo, ¿no? O sea, porque no se trata de orar por orar, porque no se trata de que después de que lo que Dios nos esté hablando ahorita, ya digamos, no, pues sí, voy a cambiar y voy a incrementar mis tiempos de oración, ¿no? Y más, pero si estoy mal, de adentro hacia afuera, pues mis oraciones no van a glorificar a Dios, sino van a ser como las del fariseo. Y esa es, recuerden, una de las principales cosas que nos enseña el Señor Jesús y que vamos a ver aquí en este capítulo, que todo lo que Él hablaba, lo que Él oraba, buscaba la gloria de Dios. Y así es como debe de ser. Entonces, nuestras oraciones van a ir encaminadas de manera diferente. Hay un autor, Matthew Henry, dice respecto a esta oración, dice que fue una oración en favor de sus discípulos después de la solemnidad de la Cena del Señor, que vimos desde el capítulo 13, para que Dios imprimiera en la mente y en el corazón de los discípulos lo que ellos habían estado viendo, oído y que habían hecho con el Señor Jesús en esa oración. También dice que puede ser una oración en familia, ¿no? Recuerden que él les decía, ya no les voy a llamar mis discípulos, ahora son mis amigos, porque conocen, ¿no? Porque les ha dado a conocer. Entonces, ya eran los más cercanos. Los discípulos de Cristo eran su familia espiritual, y para sentar un buen ejemplo delante de las cabezas de familia, bendijo a los miembros de su casa y oró por ellos y con ellos. También puede ser considerada esta como una oración de despedida, también una oración que sirvió como de un prefacio a su sacrificio, o sea, a lo que ya venía, que estaba ahora a punto de ofrecer en esta tierra. Entonces él dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Para qué? La hora ha llegado para que se cumpla justamente lo profetizado. Como ya lo habíamos visto, la hora, el kairos, ya había llegado, el tiempo perfecto de Dios. Así, los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. No dudemos de eso. Y el Señor, que es Dios omnisciente, pues Él lo sabía. La expresión la hora ha llegado muestra una vez más que Jesús está consciente del hecho de que para cada episodio en el drama de la redención, y no solamente en eso, sino en toda la historia, hay un momento determinado en el decreto divino. Es decir, están los tiempos de Dios perfectos, establecidos, ni antes ni después. Y miren, como ya lo habíamos leído ahorita en Juan 12:23, nada más
igual anótenlo, yo se los leo. Juan 12:23, lo acabamos de leer. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, ¿no? O sea, está hablando que era del tiempo, no del reloj, sino del tiempo de Dios. En el 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hablando también de la hora. Y Marcos 14:41 es otro ejemplo. Marcos 14:41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Entonces era justamente, él está hablando de esa hora, de ese tiempo preciso, ¿sí? Igual entonces, nosotros no podemos decir, ay, ¿qué tanto estamos repitiendo? Que sí, que ya sabemos, ya entendimos que la hora son los tiempos de Dios, ya lo comprendimos, hermanos, ¿sí? Entonces, no vayamos a preguntar, ay, ¿por qué no viene el Señor ya? ¿Sí será cierto? Entonces, o sea, porque entonces no entendimos nada, ¿no? Es la hora precisa, son los tiempos perfectos de Dios. Entonces, por el contexto, nosotros podemos notar que Jesús pensaba, no solamente cuando decía que la hora ha llegado, no solamente está hablando de la hora ya de la crucifixión, sino está hablando ya de la consumación total de su ministerio aquí en esta tierra. Es decir, ya había llegado la hora de la muerte, de la resurrección, de que iba a resucitar, de que iba a ascender y de su glorificación, de su ida nuevamente al Padre. Esto era la hora, o sea, la hora de la redención, la hora de que se llevara a cabo todo aquello, todo lo anunciado. No solamente es la hora porque ya vienen por mí y ya sé que ya vienen y ya sé que ya voy a morir en este mundo. No, él veía lo eterno, más allá, ¿sí? La hora en el momento justo del episodio, digámoslo así, de la redención, ¿sí? La muerte, la resurrección, la vuelta al Padre, la ascensión al Padre y la coronación del Hijo, ¿sí? Entonces a eso se refiere la hora, a esos eventos. Es la hora en la que el Hijo del Hombre iba a concluir sus labores, llevando a cabo el sacrificio expiatorio único por el pecado de nosotros. La hora de cumplir las profecías. Era la hora entonces también del triunfo de Cristo sobre Satanás. Era la hora entonces de iniciar también esta nueva dispensación en la que estamos ahorita. La hora en que ya iba a venir el Espíritu Santo a la iglesia. El tiempo de la gracia, el tiempo en el que estamos ahorita. Esa hora es a la que se refería que ya venía. ¿Ok? Sigue diciendo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorificar significa honrar, alabar, exaltar, enaltecer. Glorificar, honrar, alabar, exaltar, enaltecer. La totalidad del propósito de la hora, a lo que ya entendimos que se refiere a la hora ha llegado,
se resume entonces en esto, en lo que el Señor Jesús le está diciendo al Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, ¿para qué? Para que Él sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado y el Padre sea glorificado. Después de los años desde que había iniciado su ministerio, de esos 3 años de estar enseñando, de estar sanando, haciendo milagros, de estar soportando insultos, abusos, había llegado la hora para la cual el Señor Jesucristo había venido al mundo. El Señor Jesucristo, podemos entender entonces que la base de esta súplica que Él hace es porque Él ya había cumplido con toda la voluntad del Padre y lo que implicaba, es decir, todo lo pasado, así como su próxima muerte por el pecado del mundo. Por eso dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El significado es como si Él dijera, concede que por medio de mi ida total a ti, es decir, de mi ascensión a ti, de mi muerte, mi resurrección, mi ascensión y mi coronación, que a través de eso yo sea glorificado y que tú puedas ser glorificado en mí. Es como si así dijera, parafraseando ese versículo. El Padre glorificó al Hijo entonces en este mundo. Y cuando Jesús fue crucificado, fue exaltado, Él fue glorificado. Fue en la cruz entonces donde Cristo triunfó también sobre Satanás y sobre la muerte. Y donde el Padre glorifica al Señor Jesucristo. En la cruz entonces, la podemos ver ahí, podemos entonces nosotros entender y ver la cruz como la culminación de toda la obra de redención por nosotros, por su pueblo. El Hijo manifiesta su perfecta obediencia, su amor infinito por nosotros, por los pecadores, y además el poder que Él tiene sobre Satanás, sobre el príncipe de este mundo. Podemos ver entonces la obediencia, el amor, la obediencia al Padre, el amor a la iglesia, a los suyos, y podemos ver también la autoridad, el poder que tiene sobre el enemigo. ¿Sí? Fíjense cómo dice en Juan 1:14, al principio del Evangelio, en Juan 1:14, dice, bueno, desde el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es libertad de escoger, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos que su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vimos la gloria, vimos la gloria del Hijo, ¿no? Ellos vieron su gloria, es decir, el esplendor de su gracia y la majestad de su verdad, manifestados como en todas las obras, en todas sus palabras, en los atributos de la divinidad estaban en Él, mostrándose a través del velo que es su naturaleza humana, a través de su carne, pero podíamos ver su gloria, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta expresión? Glorifica a tu Hijo. Aquí podemos ver un ruego del Señor Jesús.
aquí vemos como dice, el Padre ama a aquel que es su Hijo unigénito. Lo ama con un amor infinitamente tierno y profundo, un amor que viene desde la eternidad. La petición en sí busca entonces tanto la aprobación del Padre como la manifestación de la ayuda necesaria para cumplir con la tarea que va a venir. O sea, ya vimos cómo nosotros cuando Él viene se hace carne y aquí se vio la gloria del Señor manifestada a través de sus obras, sus palabras. O sea, aquí el Señor pudimos ver la gloria de Dios en Él, ¿no? Y aquí pero aquí le dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque ya venía la hora, ya venía esa hora del cumplimiento, recuerden, de la muerte, la resurrección, la ascensión, la coronación, la glorificación. Entonces, Él está diciendo, yo ya terminé por lo que tú me has enviado, hablando desde su ministerio, ¿no? La formación de la iglesia, todo lo que Él había hecho, todo lo ya anunciado. Dice, pero ahora es como necesita también esa ayuda para poder cumplir con la tarea que ya venía, ¿no? Que iba a ser ya la culminación de lo que Él había venido a hacer. Entonces dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Iba a glorificar al Padre de dos maneras: por medio de su muerte en la cruz, como si dijera, reconóceme como hijo tuyo en medio de mis padecimientos, para que a través de ellos te glorifique a ti, ¿sí? Para que a través de ellos te dé honor a ti, para que tu Hijo te glorifique a ti. Aquí vemos entonces cómo Él no es egoísta, ni siquiera, no está diciendo solamente un grito como nosotros muchas veces lo podemos hacer de ayuda, ¿no? Sino es de ayuda, pero para que yo te glorifique a ti, para que al final tú seas glorificado, Padre. Eso es lo que Él está buscando. Jesús desea ser glorificado para que por medio de esa gloria pueda glorificar al Padre. Aquí entonces el Señor nos da esa lección de que el objetivo primordial de nuestras oraciones, otra vez, ¿cuál es? A ver, díganmelo. La gloria de Dios, exacto, glorificar a Dios. Pero si en lo más secreto de nuestro corazón, como lo veíamos, a lo mejor como el fariseo, buscamos nuestra propia gloria más que la suya, entonces no estamos actuando de una manera correcta y vamos a atraer hacia nosotros vergüenza, ¿no? Porque el que se humilla va a ser ¿qué? Y el que se exalta va a ser humillado, ¿no? Entonces, la cruz y la corona revelan no solo las virtudes del Hijo, sino también las del Padre. La obra que Cristo llevaría a cabo en la cruz en poco tiempo iba a glorificar al Padre. También lo haría el futuro ministerio del Espíritu Santo, lo que esta nueva dispensación. Entonces, pero esa venida iba a depender de la ida del Señor Jesús. Era necesario, recuerden, Él ya lo había dicho. Les dijo, tranquilos, no estén tristes, les conviene que yo me vaya, porque entonces, en cuanto yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Y todavía aún, entonces, el ministerio de los discípulos aquí en la tierra, la iglesia aquí en la tierra, iba a depender también pues de que Cristo fuera, de que viniera el Espíritu Santo, y por supuesto que eso también iba a glorificar al Padre, porque también la obra
de la iglesia aquí en la tierra, anunciando las buenas nuevas, glorifica al Padre. Cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas, cuando nosotros honramos el nombre de Dios, cuando nosotros vivimos en santidad, en comunión con Él, estamos dando gloria al Padre, ¿sí? Porque no lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino es el Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿sí? Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, transformándonos para gloria del Padre, ¿sí? Cuando oramos nosotros justo por eso, por el avivamiento, porque cambiemos nuestro rumbo, porque nuestras acciones sean lo que Él nos muestra y vivamos como a Él le agrada en medio de un mundo hostil, y que soportemos las pruebas y busquemos siempre agradarlo a Él. Estamos glorificándolo a Él, ¿sí? No en nosotros, sino es la obra del Espíritu en nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo, es para la gloria del Padre. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. Solo avanzamos uno. Bueno, si Dios lo permite, en la siguiente clase vamos a ver el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Vamos a hablar justo de esa autoridad que tiene el Hijo sobre toda carne. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y vamos a ver entonces cuál es la vida eterna, ¿no? Y que dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? Y vamos a tratar de comprenderlo y de vivirlo, ¿no? Más que a lo mejor de aprendérnoslo, porque sí nos lo sabemos de memoria. Estoy segurísima que eso nos lo sabemos de memoria. Pero bueno, dejemos que Dios nos siga hablando el resto de la semana de lo poquito que vamos asimilando, ¿no? Y no solo aquí, en todas las enseñanzas, el día de mañana, al rato en mujeres, ahorita en la clase de Hebreos. O sea, es mucho lo que el Señor nos habla, y la obra del Espíritu en nuestro corazón, ¿sí? Y nosotros, pues, ¿qué nos resta? Es abrir los oídos, entenderlo y con un corazón correcto ir a Él, buscando eso, la gloria de Él a través de nuestra vida, ¿no? Gracias te damos, mi Dios, por la enseñanza del día de hoy. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias, Señor. Sigue hablándonos, por favor. Imprímela en nuestro corazón, en nuestra mente, y ayúdanos, Dios, a que a partir de que salgamos de aquí, Señor, en el día a día, en nuestra casa, Señor, en la escuela, en el trabajo, en todos lados donde estemos, Dios, busquemos tu gloria, Señor, y nos recuerdes, por favor, todo lo que aprendamos, pero no solo para tener conocimiento, sino para vivirlo y que tú seas exaltado, que tu nombre sea glorificado, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos con nuestra clase.